Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos chicos, seguimos avanzando en los días de esta semana y estamos ahora en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Debemos decir que ahora empezamos una nueva sección del libro de Crónicas que involucra los capítulos 21 y 22. El versículo central de esta sección, el capítulo 21 y 22, es el primer versículo del capítulo 22. Dice así ese versículo: entonces David dijo: esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto para Israel. Hacia este versículo se desarrolla todo el capítulo 21 y desde este versículo se va a desarrollar todo el capítulo 22. Pero ¿qué dice este versículo para que sea tan importante en el desarrollo de estos dos capítulos? Bueno, aquí David está tomando una decisión y está diciendo: esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto para Israel. ¿Pero a qué se refiere la palabra esta es la casa del Señor? ¿Y a qué se refiere cuando dice este es el altar del holocausto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto que David está mencionando en este versículo? Bueno, yo espero que hayas podido leer el capítulo 21 y vas a ver cómo se desarrolla en el relato el censo que David ordenó y la terrible enfermedad que se desata por orden de Dios como castigo de haberlo hecho. Ahora, si prestamos aún un poco más de atención y miramos con cuidado el final de este capítulo 21, veremos que el lugar donde Dios detiene su castigo es el mismo lugar donde David establece que estará el lugar que construirá el templo de Salomón. Miremos el lugar donde Dios detiene su mano por misericordia a David y al pueblo de Israel. Leamos el capítulo 21, el versículo 15. Dice así: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Aquí es importante entender un poco la palabra de cuando dice que Jehová se arrepintió de aquel mal. Quizá tú hayas escuchado y con cierta verdad realmente te hayan enseñado que Jehová nunca se arrepiente. Pues es así. Solo basta leer otra traducción de la Reina Valera para que entendamos un poco más. Dice en la versión de la Biblia de las Américas que el Señor miró y sintió pesar por la calamidad. Una terrible destrucción Dios traía como castigo por la actitud incorrecta de David, lo cual pudo ser desconfianza al hacer el censo o quizá autosuficiencia. Y sería tema de otro tiempo devocional poder desarrollar esto, pero lo cierto es que Dios estaba disciplinando al pueblo y a su rey. Y en este versículo nos sorprende que diga que se haya arrepentido, pero como lo hemos leído en la otra traducción, Dios miró y sintió pesar por la calamidad. Es decir, Dios no dijo me equivoqué, sino que miró y dijo es suficiente. Queridos chicos, Dios no se equivoca. Su arrepentimiento descrito aquí en este pasaje o en cualquier otro de la escritura no es como el arrepentimiento de nosotros, los hombres comunes y pecadores. Dios le dice al ángel: basta ya. Y adicionalmente, de aprender y ver la misericordia de Dios aquí, tenemos que resaltar que este versículo nos dice que el ángel estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, que en otra traducción es campo de trillar. La palabra era significa campo de trillar.
Y es aquí donde Dios detiene su mano por su misericordia y dice, basta ya. Dios le ordena a David, aquí en este mismo lugar, en este campo de trillar de Ornán el Jebuseo, a que levantara un altar. Versículo 18 del capítulo 21. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y después de negociar David con Ornán la venta de este lugar, en el versículo 26 se nos dice que David edifica un altar al Señor, con las siguientes palabras. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Chicos, lo maravilloso de este versículo 26 es la respuesta positiva de Dios, aceptando su holocausto, respondiendo con fuego desde los cielos. Entonces, la Biblia nos sigue relatando en el versículo 27 que el Señor ordena al ángel y éste volvió su espada a la vaina. En otras palabras, Dios ordena al ángel que pare y el ángel se detiene. En el versículo 28, David queda convencido que este lugar, la era de Ornán, el Jebuseo, es especial porque ahí Dios le respondió. Dice el versículo 28. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios. Por lo tanto, muchachos, el versículo 30, David tiene temor de ir a otro lugar. Según un estudioso de estos pasajes, dice lo siguiente, que en el versículo 30, David, sabiendo que por el sacrificio en este altar había hecho que el ángel detuviera su mano, tuvo miedo de trasladar sus ofrendas a otra parte. No fuera quizá que el ángel reanudara su tarea y la peste volviera a estallar. Interesante esta descripción de este versículo 30. Es por eso que decimos, chicos, que este lugar, la era de Ornán, es importantísimo. Porque aquí Dios dice, es suficiente del castigo. Basta ya. Aquí también David obedece y levanta un holocausto por mandato de Dios. Aquí también Dios mira con agrado su ofrenda y responde con fuego desde los cielos. Muy parecido a lo que pasó con el profeta Elías. Pero aquí también, en esta era de Ornán, David sigue adorando. Y es así como llegamos al versículo 1 del capítulo 22, cuando David dice, esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto para Israel. ¿Quién iba a pensar que de un evento tan doloroso como era esta peste, esta enfermedad, se podía de alguna manera entender o conocer el lugar donde Dios había determinado para levantar su templo? Muchas veces la respuesta de Dios no viene como nosotros la esperamos. Muchas veces la respuesta de Dios va a venir, claro que sí, pero va a venir en momentos y en formas que nosotros no la esperamos y que ciertamente pueden ser muy dolorosas. Pero es la voluntad de Dios y debemos de alguna manera doblegar nuestro corazón y rendirla a sus pies. Que el Señor nos ayude a ser fieles como David a pesar de su pecado. Una vez más vemos aquí cómo David peca, pero se arrepiente. Y se arrepiente de verdad. Y decide exponerse ante la disciplina de Dios por su pecado. Solamente así pudo obtener la bendición de Dios, que justamente estaba escondida detrás de esta disciplina. Chicos, aceptemos, si hemos pecado y Dios está disciplinando nuestras vidas, aceptemos esa disciplina de nuestro Padre que nos corrige. No reneguemos de Él. Dispongamos nuestro corazón a aprender lo que Dios está haciendo. Y posiblemente al final de esa disciplina, no posiblemente, es un hecho, que al final de esa disciplina veremos cómo Dios nos ha restaurado y cómo aún más podemos conocerle a pesar de las dificultades. Si quizá no es una disciplina, pero estás atravesando momentos muy difíciles, de la misma manera que tengas la disposición
de venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame a soportar lo que estoy padeciendo. Porque solamente tú tienes los propósitos claros y muéstramelo, Señor. Oremos al Señor en este día. Señor amado, gracias te damos por tu palabra y suplicamos, Señor, que nos ayudes y guíes en estos días, en medio de la duda, del dolor, del sufrimiento, de lo que estemos pasando. Sé tú, Señor, nuestro Dios, que nos enseña en medio del dolor, que nos muestra su voluntad en medio del sufrimiento, en medio de la disciplina. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.